Al pasar de los años, una persona se da cuenta de los errores que ha cometido en la vida. También hay personas que hasta su lecho de muerte es que se terminan arrepintiendo de sus pecados. La vida es tan sabia que te pasa factura cuando has obrado mal. Y yo no quería esperar a antes de morir para contar esta historia que he vivido. Mi nombre es Carmen, pero toda mi vida me han llamado Carmela. Yo solía vivir felizmente casada con un hombre mayor que yo, Arturo, quien en aquel entonces era mi marido. Se casó conmigo una mañana del mes de julio del año 1982. Él tenía 28 años mientras yo acababa de cumplir los 18. Estábamos muy enamorados. Su masculinidad me atraía mucho. Pensaba que al ser mayor que yo, era ya todo un hombre. Se los puedo describir como un hombre maduro, alto, fuerte. Era bastante guapo y sobre todo caballeroso. Nunca tuvimos hijos, pero fuimos felices solo él y yo. Arturo tenía un trabajo decente. Se esforzaba demasiado para darme una mejor vida a mí y a su madre, ya que es de decir que vivíamos en la casa de mi suegra. Su casa era muy grande y había espacio suficiente para ambos. Arturo trabajaba como albañil con uno de sus hermanos y le iba bastante bien. Por muchos años me dediqué al hogar. Nunca trabajé ni pensaba hacerlo. Fui una mujer entregada a su hombre, porque hasta eso atendía muy bien a Arturo, tal y como debía ser. De vez en cuando horneaba algunos postres. Debo decir que me gustaba la cocina y se me daba bastante bien. Después, por sugerencia de mi suegra, quien me quería con todo su corazón por ser su única nuera, me estuvo animando a vender mis postres en el jardín del pueblo. Estuve pensándolo un poco. La verdad es que en eso de los negocios no se me daba, pero al final mi suegra terminó convenciéndome. Así fue que todas las tardes me iba junto con mi suegra al jardín. Llevaba mis postres muy bien acomodados en una canasta que ella misma había tejido para mí. Colocábamos una mesa de madera y unas sillas, y ahí nos estábamos hasta las 9 de la noche. Durante esas horas que pasábamos juntas, mi suegra y yo, me contaba sobre cómo había sido su vida a lo largo de los años, de cómo fue transcurriendo el tiempo hasta que la vejez convirtió a mi suegra en una persona enferma. Ella se quejaba de todo. Cuando hacía frío le dolían sus huesos. Ella no podía caminar como antes. Gran parte del día se la pasaba acostada en su cama junto a sus 2 gatos negros. Yo le ayudaba en todo lo que podía. Le daba su comida, la llevaba a sus citas médicas y estaba al pendiente en todo momento, pues ella había sido como una madre para mí, pues la mía, tiempo atrás, murió repentinamente por cáncer de seno. Así era cada tarde al lado de mi suegra en aquel jardín mientras hacíamos las ventas. El tiempo también transcurrió y nos pasó factura a mi esposo y a mí. Para aquel entonces Arturo ya tenía 40 años y yo estaba entrando a mis 30. Arturo se veía muchísimo mayor para la edad que tenía. Se había descuidado tanto. Ya no se arreglaba y se vestía mal. Se había dejado crecer una barba horrible y sucia. Olía constantemente a cigarro. Todo lo que me había enamorado de él pasó a la historia. Ya no era caballeroso ni romántico. Estaba tan ocupado en el trabajo y tan cansado cuando llegaba que ya ni intimidad teníamos. Pasaba hasta más de un mes sin tocarme como solía hacerlo cuando empezamos nuestra relación. Y no es por presumir, pero en lo personal, me encantaba experimentar cosas nuevas. Mi libido siempre estaba al tope. Recuerdo que hasta cuando veía mis novelas, me llegué a tocar un par de veces, porque las escenas de amor provocaban en mí todas aquellas sensaciones que una vez Arturo despertó en mi cuerpo. Se dice que los hombres suelen ser más de apetito de ese tipo. Sin embargo, en mi caso, era lo contrario. Yo era quien más y más le pedía a Arturo. En mis 30 más deseo tenía de experimentar esas cosas nuevas. Llegué a tener incluso unas discusiones con Arturo por eso,
pero su excusa era siempre la misma, que estaba cansado y necesitaba trabajar para darme lo mejor. En mi mente solo pensaba que las cosas materiales no eran suficientes. Yo lo quería a mi lado, salir, pasear juntos como antes. Ya ni con su madre pasaba tiempo. Yo era quien se encargaba de todo. Por unos meses traté de contenerme y evitar discutir nuevamente, hasta que un día, mientras acompañaba a mi suegra a sus citas médicas, me percaté de un hombre. Tendría quizá unos 35 años, pero estaba bastante bien conservado. Era alto y delgado, con un cuerpo bien trabajado. Se veía atractivo. Observé cada parte de su cuerpo mientras veía cómo ayudaba a una anciana a bajar de su coche. Aquel hombre había despertado en mí nuevas sensaciones. Incluso sentí un ligero cosquilleo en mi entrepierna. Al darme cuenta, sentí lástima y pena de mí misma. Era evidente que me había convertido en una mujer reprimida en ese aspecto, y tenía un matrimonio que ya estaba obsoleto. Dejé pasar aquel sentimiento, porque ya le tocaba pasar a mi suegra a su revisión. Pero, para mi suerte, aquel hombre maduro y guapo también llevaba a su madre al médico. Supe porque escuché la conversación que estaba teniendo con otra señora. Me emocioné al saber que íbamos a coincidir y vernos cada semana en las citas médicas. Y así fue que ocurrió. Cada semana apresuraba a mi suegra para llegar a tiempo a su cita. Mientras tanto me arreglaba como si fuera a ver a alguien importante. Cabe mencionar que yo era una mujer bastante guapa. Tenía un cuerpo robusto pero bien conservado. Fui una mujer de caderas anchas y senos grandes. Tenía la piel más blanca y ojos claros. Me gustaba traer mi pelo largo y ondulado. Sé que era una mujer bastante atractiva, pero Arturo no lo aprovechaba. Aquel día me puse un vestido verde con flores blancas, pegadito al cuerpo, resaltando mis apetitosas curvas. Me puse una fragancia que hace mucho no usaba. Tomé mi bolso y le dije a mi suegra que ya estaba lista para irnos. Mi suegra, quien me quería tanto, y a quien le costaba trabajo hablar porque se le secaba la garganta. A cada rato le provocaba esto una tos seca que no podía parar. Pero ella se esforzó para decirme que me veía hermosa, que aquel vestido me hacía ver incluso más joven de lo que era. Ese comentario me alegró, pues era yo una mujer alegre, hermosa y segura de sí misma, con mucha energía y ganas de vivir más experiencias. Sin embargo, mi realidad era otra, pero eso nunca se lo mencioné a mi suegra. No quería darle santo y seña de mi vida íntima con su hijo. Solo le di un beso y le di las gracias por su comentario. La tomé del brazo y entonces nos fuimos a su cita médica. Al llegar a la clínica, tomamos asiento, y cuando mi suegra estaba a punto de pasar, que se me atora el vestido entre las sillas de metal, me sentí muy avergonzada, porque mi idea era impresionar y atraer la atención de aquel hombre. Y vaya que sí la atraje, pero no de la forma que esperaba. Él se acercó a mí para ayudarme y evitar así romper mi hermoso vestido. Como se estaba complicando la situación para desatorarlo, mi suegra tuvo que pasar sola a su cita, y yo me quedé ahí con aquel hombre intentando salvar mi vestido. Eso no fue posible. Tuve que romperlo para desatorarlo de aquella horrible silla. Sin embargo, aproveché para conocer a ese hombre. Le pregunté su nombre e iniciamos una conversación. Estábamos muy a gusto platicando, pero en eso salió mi suegra y tuvimos que retirarnos. Aquel día supe que ese hombre que me atraía tanto se llamaba Rubén. Tenía 36 años y estaba casado. Eso me desilusionó, pero me dijo que su esposa trabajaba mucho, porque tenía un cargo importante, así que él se encargaba de llevar a su suegra a sus citas médicas. En el transcurso de la tarde, mientras le daba sus medicinas a mi suegra, no dejaba de pensar en Rubén. Todo el día lo traía en la cabeza. Sentía muchas ganas de volver a verlo y no tener que esperar una semana más. Decidí tomar un baño para olvidarme un poco de él, pero estando en la bañera, lo pensaba más y un deseo muy fuerte hacia ese hombre crecía y crecía dentro de mí.
Por esto decidí esperar a Arturo para sorprenderlo y tener un buen encuentro. Me puse una lencería provocativa y lo esperé recostada en la cama. Cuando llegó le pedí que se diera un baño para pasar una noche juntos, a lo que él me respondió que había quedado con unos amigos de ir a ayudarlos con unos bultos de cemento para la construcción de sus casas. Me pidió que mejor me vistiera y le ayudara a planchar la ropa que iba a utilizar. Sus comentarios y el rechazo de mi esposo me hicieron sentir fatal. Sentía tristeza, enojo por mi lamentable realidad. Recuerdo que le hice caso. Me vestí y le ayudé a planchar ropa para que se fuera con sus amigos. Aquella noche no podía dormir. En mi cabeza reflexionaba una y otra vez sobre mi matrimonio. Ya no era feliz desde hace mucho. Me sentía como un objeto más en la casa o como una sirvienta solamente. Tenía ganas de experimentar otras cosas. En eso que mi suegra comienza a toser, y de inmediato fui a verla a su recámara. Cuando llegué a su cuarto, mi suegra se me quedó viendo fijamente, con una media sonrisa. Me pidió que me sentara sobre su cama, que ella estaba bien, que solo necesitaba una pastilla para calmarse. Después de calmar su tos, me dijo con una voz entrecortada: «¿Sabes, Carmela? Hay algo que tengo que decirte». Me quedé espantada. En mi mente pensé si acaso estaba a punto de morir, pero me mantuve fuerte y le dije con voz amable: «Dígame, suegra, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Qué necesita?». Mi suegra rápidamente me respondió: «Fíjate, Carmela, que entre las muchas conversaciones que tuvimos en el tiempo en que vendías tus postres, hay algo que nunca te conté y me gustaría hacerlo antes de partir de este mundo terrenal. Es algo que es muy valioso para mí y me ha nacido mucho compartírtelo». No supe qué más decir, solo insistí en que estaba abierta a escucharla. Mi suegra me pidió que buscara una caja de metal grande que tenía guardada en la bodeguita de la casa. Me comentó que estaba muy bien guardado entre todas las chácharas que teníamos arrumbadas, que buscara bien y le llevara esa caja, y después de eso me contaría de qué se trataba todo. Lo que sí me dijo es que fuera muy cuidadosa de que Arturo no me viera. Me despedí de mi suegra con un beso. Le dije que al día siguiente entonces buscaría esa caja y me retiré de la habitación. A la mañana siguiente me di prisa en hacer el desayuno y esperar a que se fuera Arturo para entonces ir en busca de aquella caja secreta. Me dirigí entonces a un pequeño cuartito que estaba al fondo de la casa. Ese lugar rara vez lo visitábamos. Estaba lleno de cosas viejas y también de ratas, pero mi curiosidad me pudo más. Así que, estando dentro de ese cuarto, comencé a mover todo tipo de herramientas y cosas viejas, cajas de madera y de cartón, juguetes viejos que pertenecieron a Arturo y a su hermano, así como el vestido de novia de mi suegra que estaba ahí colgado, ya todo empolvado y roto, hasta que finalmente, entre tanto buscar y buscar, encontré aquella caja de metal color café, oxidada. La tomé entre mis manos, la sacudí un poco e intenté abrirla, lo cual no pude hacer porque tenía un candado y la llave no estaba. Me di prisa para salir, sacudí mi ropa y mis zapatos y me fui derecho a la recámara de mi suegra para darle aquella caja. Cuando llegué a su habitación, mi suegra estaba sentada en su silla esperándome. Cuando me vio entrar, me dijo que sabía que la encontraría, a lo que le respondí que yo no tenía la llave. «De eso no te preocupes, Carmela. La llave aquí la tengo. Ven, dame esa caja, que ahora mismo la voy a abrir y te contaré todo». Arrimé una silla y me senté junto a ella para ver qué había en aquella caja. Me llevé una gran sorpresa cuando vi que sacaba varios artículos de brujería. Sacó unos frascos con polvos, unos amuletos con dijes de metal, algunos listones y velas de colores, hierbas secas, aceites y piedras preciosas. Mi cara de asombro llevó a mi suegra a contarme todo lo que significaba eso, y me dijo una vez más:
Esto es lo que quería contarte, Carmela. Mi madre era una bruja muy buena y muy sabia. Antes de morir quiso enseñarme todo lo que sabía para que continuara con su legado. Sin embargo, yo me asusté. Tenía miedo a ser juzgada por el pueblo, por lo que mejor oculté estas cosas por mucho tiempo. Pero ahora, te quiero pasar estos conocimientos a ti para que continúes el legado de mi madre, ya que yo no pude hacerlo. Hay que darnos prisa, eso sí, antes de que sea demasiado tarde. Mira que yo ya estoy vieja, enferma. En cualquier momento me puedo morir. Tú has sido como una hija para mí. Me has cuidado y hasta estado conmigo todo este tiempo. Quiero que cuentes por favor con estas herramientas para que te sepas defender. Me quedé callada por un momento. Después le dije que estaba abierta a adquirir sus conocimientos, porque estuve meditando que posiblemente algunas herramientas podrían servirme, ya que en ocasiones me sentía un poco desprotegida, más porque mi esposo ya no pasaba mucho tiempo conmigo. Solo te pido una cosa, Carmela. No quiero que mi hijo se entere de esto, ya que él, su hermano y su padre nunca estuvieron de acuerdo con estas cosas. Debes ser muy discreta y saber usar muy bien este conocimiento. Le dije a mi suegra que no se preocupara por eso, que su secreto estaría bien guardado. La verdad es que sentí emoción y miedo a la vez, pero como mi vida era tan aburrida, pensé que eso le daría otro sentido. Fui por un cuaderno y bolígrafo para tomar notas. Aquella tarde me la pasé con mi suegra escuchando y escribiendo todas las instrucciones que me daba para aprender a usar la magia negra y también la magia blanca. Durante una semana me contó todo lo más importante y me dio algunas fórmulas. Incluso me empoderó. Me dijo que no tuviera miedo de usarla a mi favor, para defenderme, para ayudar a otros. También me recalcó que fuera fuerte y no tuviera miedo de ser juzgada por el pueblo. Al final me compartió que dejaba en mis manos ese poder y conocimiento, pero que era libre de decidir si lo usaba o no. Después de todo ese paréntesis, llegó el día de su cita médica. Nos alistamos y salimos para la clínica. Cuando llegamos, me emocioné al ver a Rubén, pues en toda esa semana se me había borrado de la cabeza por estar enfocada en el tema de la brujería. Nos saludamos, y aquella mañana Rubén nos invitó a tomar un café para que su suegra y mi suegra pudieran conocerse y tener un poco de vida social. Confieso que aquello lo tomé como una cita con él. Esa mañana platicamos y nos conocimos más. Le pasé mi número para ponernos de acuerdo y reunirnos nuevamente. A todos nos haría bien salir y distraernos. Así pasaron unos meses, hasta que a mi suegra la canalizaron con otro médico y dejamos de ir a aquella clínica y encontrarnos entonces con Rubén. Sin embargo, la distancia no fue un obstáculo. Pasaba tardes enteras conversando con él por mensajes, mientras que mi matrimonio se caía a pedazos. Ya no me importaba Arturo, dejé de quererlo y comencé a desear estar entre los brazos de Rubén. Algo en mi mente me decía que Rubén también ya estaba enamorado de mí, pero le faltaba dar ese siguiente paso, el decírmelo. Una noche, mientras me estaba bañando, se me ocurrió tomarme unas fotos provocativas. Tomé algunas partes de mi cuerpo y se las envié a Rubén. Quería acelerar el proceso de que me dijera si es que me deseaba tanto como yo a él. Vio mis fotos, pero no me dijo ni una sola palabra. Me arrepentí de haberlo hecho. Hasta que pasaron 2 días cuando me respondió. Me dijo que le gustaba tanto que ya no aguantaba más verme en persona mientras se tocaba cada noche al ver mis fotos. Aquello me erizó la piel y le propuse que nos viéramos en algún lugar discreto. Rubén aceptó, y aquella tarde nos reunimos en un motel que quedaba un tanto cerca. Rubén llegó en su auto mientras que yo llegué en un taxi, y para no levantar sospechas, le dije a mi suegra que iría por más medicina. Cuando llegué a la habitación, Rubén ya me estaba esperando. Deseoso de comerme, me invitó a pasar de inmediato. Me tomó entre sus bien trabajados brazos y me dijo que mis fotos le habían despertado un deseo muy fuerte por hacerme suya. Me desabrochó el vestido como un animal desesperado,
Jaló fuertemente mi ropa interior hasta romperla. Arrojó mi sostén y me cargó entre sus brazos. Enlazando mis piernas sobre su cadera, nos besamos apasionadamente. Después, estando en la cama, Rubén pasó sus labios por mis piernas y suavemente fue recorriendo todo mi cuerpo. Rubén continuó complaciéndome mientras que me tomó de la cintura y me acostó sobre la cama para finalmente hacerme suya. Rubén me había impresionado con todo aquello, pues se veía bastante seriecito y jamás me imaginé que pudiera hacer tales cosas. Mientras descansábamos acostados sobre la cama, pensé que Rubén era el hombre perfecto para mí. Después pasamos muchas otras noches similares, donde nos organizábamos para mentirles a nuestras respectivas parejas y así irnos a devorar el uno al otro. Hasta que una noche Arturo de la nada comenzó a buscarme en la cama, y al ver que lo rechacé se enojó y me dijo: «Pues quién te entiende, Carmela, tanto que me pedías que lo hiciéramos, y ahora que te busco me rechazas. La verdad no te comprendo». Me molestó mucho el hecho de que Arturo quisiera tocarme, así que le respondí: «Pues ¿qué pensabas, Arturo? ¿Que te iba a esperar 1000 años para volver a tener intimidad conmigo? Estás bastante mal. Hace mucho que lo nuestro para mí ya terminó. ¿Por qué no lo reconoces? Somos como dos desconocidos durmiendo en la misma cama». Arturo se tragó todo el coraje, porque por dentro sabía que yo tenía la razón. Nomás se levantó de la cama y se fue. A la mañana siguiente me di cuenta de que se había ido a dormir a la sala. No hice mucho ruido para evitar despertarlo y me dirigí a la recámara de mi suegra para darle su medicina. Después de haberme escapado varias tardes con Rubén, le dije a mi suegra que estaría más al pendiente de ella, y aquella tarde le cociné unas ricas albóndigas con verduras. A Arturo no lo invité, lo dejé que él solo se cocinara. Así pasaron unos días. Arturo estaba irritable y muy molesto conmigo. De todo se quejaba cuando llegaba a casa. Se estaba convirtiendo en un hombre amargado y resentido, un viejo arrugado y panzón. Una tarde intentó tomarme a la fuerza para que, según, le cumpliera como mujer. Me dijo que se le hacía raro que yo ya no le pidiera intimidad. Incluso insinuó que si tenía un amante. Se puso un tanto violento, rompió unos platos y me advirtió que donde anduviera de canija me iba a echar de la casa y a dejarme sin nada. Por los moretones que me quedaron de aquella discusión, dejé de verme con Rubén. Solo conversábamos por mensajes que al instante eliminaba para no levantar sospechas. Mi suegra, que me adoraba como a una hija, tumbada en su cama, me habló, sostuvo mis manos sobre las suyas y me aconsejó que no me dejara de Rubén, que yo era una buena persona para que él me hiciera eso. Aquel comentario me hizo recordar los golpes que me dio y la manera en que quiso forzarme a ser suya. En mi interior brotó un sentimiento de repugnancia hacia él, también de coraje. Quería matarlo y reprocharle todo lo que por muchos años le había estado aguantando. Sin embargo, tuve que calmarme y pensé en un mejor plan. Aquella tarde le preparé uno de mis postres que más le gustaban, tarta de frutas, y lo esperé sentada en el comedor. Finalmente, cuando llegó, le ofrecí disculpas. Le dije que ya no quería pelear más y que estaba dispuesta a complacerlo aquella noche. Así fue. Arturo se comió todo el postre que le hice. Después nos fuimos a la cama y dejé que se diera gusto. Cuando de repente, justo cuando estaba sobre mi cuerpo haciendo lo suyo, se quejó de un dolor en el estómago que lo hizo levantarse. Pero cuando intentó hacerlo, se cayó de la cama y se golpeó tan fuerte en la cabeza que quedó tirado. Me levanté tranquilamente. Sabía que el veneno que le puse en el postre había hecho su efecto, así que dejé que sufriera por un instante. Arturo se quejaba tirado en el suelo, gimiendo y suplicando que le ayudara, mientras de la boca le empezaba a salir espuma y los ojos se le estaban volteando. Arturo pronto respiró su último aliento y dejó caer sus manos sobre el suelo. De inmediato, me vestí y fui llorando a contarle a mi suegra.
Le dije que estábamos teniendo intimidad cuando Arturo le dio un paro cardíaco. Como era de esperarse, mi suegra se puso muy mal al recibir aquella noticia. Esa noche no dormimos. Le hablé a mi cuñado para que me ayudara con el cuerpo de Arturo e iniciar el proceso funerario. No daré más detalles sobre el funeral de Arturo. La verdad, prefiero saltarme eso para contarles más cosas. Después de su muerte, la salud de mi suegra empeoró. Nunca quise hacerle daño a ella, pero sí hice mal uso de los conocimientos que me transmitió. Me dediqué a cuidarla como siempre, porque en cualquier momento podría morir. La mujer ya estaba cansada y sé que sufría en silencio. Pronto perdería el habla y comía muy poco, razón por la que el pelo se le comenzó a caer, al igual que sus dientes. Ya ni sonreía ni podíamos platicar. Para aliviar mi culpa y remordimiento, me refugié en los brazos de Rubén, a quien sin problema ya entraba a la casa. Disfrutábamos muchas noches de placer, nos amábamos y nos deseábamos tanto como dos jovencitos en pleno romance. Debo mencionar que para aquel entonces, Rubén ya había dejado a su esposa, pero a mí me comenzó a presionar para que tuviéramos un bebé, ya que su esposa nunca pudo tener hijos. Aquella noche, después de hacerlo, le dije que yo no quería hijos, que siempre me cuidaba con inyecciones para no embarazarme. Rubén insistió, incluso me dijo que si no lo hacía, él se iría de mi lado. Como sabrán, estaba perdidamente enamorada de él. Él era el hombre de mis sueños, y por eso es que acepté intentar embarazarme, a pesar de que ya no era tan joven. Sin embargo, con la carga de mi suegra, y pensar todavía en cuidar un bebé, más a esto sumarle compartir la atención con Rubén, eso no me convencía, así que mejor decidí hacerle un embrujo. Pero mientras buscaba el momento oportuno para hacerlo, me di cuenta que ya estaba embarazada. Recuerdo que al darme cuenta detesté tanto ese momento, pero a Rubén lo llenaba de alegría e ilusión. Me contaba todo lo que haría con su hijo, y eso me llenaba de celos. Yo no quería compartirlo con nadie. Fue una tarde en que Rubén se fue al trabajo, que me decidí usar las herramientas que me había dado mi suegra. Tomé una toalla y eché varias de las hierbas secas que tenía bien guardadas. Le puse unos polvos y me tomé el té. Esperé a que aquello hiciera efecto, pero no pasó nada. Volví a tomarlo una vez más, aumentando la dosis para asegurar su efectividad. Fue entonces que sí funcionó. Un terrible dolor comenzó a darme en el vientre. Sentí náuseas, mareos y ganas de orinar. Corrí al baño y comenzó a salirme mucha sangre. Me quejaba del dolor, pero nadie estaba para ayudarme. Logré descansar hasta que me di cuenta que, de entre mis piernas, salía un pedazo de carne con una tripa colgando. Aquel era el bebé. Había abortado. Sentí mucho asco y vomité hasta el cansancio. En eso llegó Rubén, quien había regresado por unos documentos para tramitar el seguro de gastos médicos. Gritó preguntando que dónde estaba, hasta que se dio cuenta que me encontraba tirada en el baño, completamente llena de sangre y con el feto de fuera. Rubén me llevó de inmediato al hospital. Él tenía mucho miedo de que aquello pusiera en riesgo también mi vida. Para mi mala suerte, ella estando en el hospital, los médicos le especificaron que el aborto que tuve había sido provocado. Me realizaron el procedimiento necesario para limpiar bien mi matriz, la cual terminaron retirándome por el daño causado. Después de que me dieron de alta en el hospital, Rubén, muy molesto y decepcionado, me llevó a casa, pero aún así me cuidó. Él constantemente se mostraba serio, seguía enfurecido por lo que yo había hecho. Más aparte, me contó que aquella tarde que regresó del trabajo, miró cada una de las cosas que tenía sobre la mesa. Las hierbas, las velas y la caja de metal café que me dio mi suegra. Se dio cuenta de que estaba por hacerle un amarre. Recuerdo cada una de sus palabras como si lo estuviera viviendo en este mismo momento. No sé qué pensar. No lo puedo creer, Carmela. ¿Qué estabas pensando al hacerte esto, al hacerle eso a nuestro bebé?
Sabías bien que deseaba mucho tener un hijo contigo. ¿Cómo pudiste hacerme esto y sobre todo ponerte en riesgo? Perdóname, pero ya no puedo seguir con esta relación. Ya no quiero estar a tu lado. Después de esto, Rubén solo esperó unos días más para que mi salud mejorara. Entonces se fue. Me quedé sola sintiendo culpa por la muerte de Arturo y por haber perdido al bebé que tanto deseaba Rubén. Jamás pensé que su partida pudiera afectarme tanto. Aquello me enloqueció bastante. Estaba fuera de mí. Me desconocía. Comencé a sentir mucha culpa y mucho odio hacia mí. Y sobre todo, sentí mucho coraje con mi suegra por haberme mostrado todo aquello relacionado con la brujería. Sabía que de no ser así, jamás hubiera intentado hacer todo aquello, y Rubén posiblemente hubiera seguido siendo mío. Recuerdo que una noche, en la que me sentía completamente perdida y podrida en mi oscura soledad, me metí lentamente a la habitación de mi suegra, y ahí estaba la pobre vieja, sin poder hablar, sin poder casi moverse. No le dije nada, simplemente tomé una de las almohadas que estaban en su cama. Un fuerte odio y una fuerte necesidad de desahogar mi impotencia me impulsaban a colocar aquella almohada sobre la cara de mi suegra. Yo quería ponerle fin, quería despedirla de este mundo. Necesitaba desahogarme, pero sabía bien que aquella no era la manera correcta. Me fui acercando más y más, creando un extraño suspenso. Sin embargo, antes de colocarle la almohada sobre la cara, fue que mi suegra comenzó a agonizar. Lentamente, ella fue partiendo de este mundo. Es como si ella hubiera preferido morir por su propia cuenta, antes de verse muerta en mis manos. En ese momento reaccioné, me arrodillé ante ella y le pedí perdón. Le dije que no sabía lo que hacía, que no comprendía qué pasaba por mi cabeza, que me sentía sola y que me sentía una miserable. Le agarré su mano y se la besé. Le comencé a decir que ella era como una madre para mí. Sin embargo, mis palabras no pudieron evitar aquello. Mi suegra esa noche murió. Se despidió de este mundo con una triste y amarga escena. Con mis manos cerré sus ojos y le di una digna sepultura. Después de aquello, pasaron varios meses, en los cuales yo me seguía sintiendo triste, sola. Había un gran vacío porque yo había provocado tantas tragedias que no entendía cómo es que no me había pasado nada. Después de ese tiempo, supe que Rubén ya andaba con otra mujer, y la verdad es que me volvió a nacer el coraje. Yo no quería hacerlo, pero los celos que sentía de verlo con aquella otra mujer, paseándose como si nada, me llevaron a hacerle un trabajo de brujería. En realidad yo no quería hacerle daño, ya había causado muchas muertes, por lo tanto, simplemente le hice un trabajo para sanarlo. Con esto, aquella relación que tenía con esa bella mujer pronto terminó. De esta forma, es que le salé varias de sus relaciones. Ya después lo dejé en paz. Comprendí que si él no me quería a la buena, tampoco tenía por qué destruirlo. Él en la actualidad tiene una esposa y tiene un par de hijos. Se le ve muy feliz. Todavía de vez en cuando cruzamos miradas. Sin embargo, sus ojos ya no reflejan amor, sino repudio y rechazo. Después de todas estas situaciones, no me quedó más que honrar el linaje de mi suegra. Me dediqué a hacer trabajos de brujería para ayudar a otros a lograr sus objetivos. Empecé a contactarme con otras personas que se dedicaran a lo mismo y fui aprendiendo más cosas. La verdad es que sí me arrepiento de todas las cosas que hice, porque realmente fui yo quien destruyó todo mi entorno. No supe hacer las cosas correctamente. Sin embargo, tras toda esta vida de pesadilla, también ahora debo decir que he ayudado a otros a encontrar la luz, a ser felices. De mí han recibido también muchas bendiciones. Con esto, espero poner un poco el equilibrio en las cosas, porque sé que el día que muera, voy a ser juzgada, y espero que Dios pueda entender mi causa y perdonarme, para que así, en el momento de mi muerte, pueda descansar en paz.